Uno de nuestros autores más queridos, Gregorio Hernández, ha publicado un nuevo libro. Vamos a hablar con él sobre este libro. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, según estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estamos aquí en el canal de Value for All estrenando una nueva imagen corporativa, un rebranding en el que no va a cambiar esencialmente mucho, pero algunas cosas sí van a cambiar. Y hoy para celebrar este nuevo rebranding, pues tenemos a nuestro gran amigo Gregorio Hernández. Gregorio, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muy bien. Muchas gracias por tenerme para estrenar la nueva imagen de esta Bueno, nueva pues nada. etapa. Para nosotros un honor que siempre que queremos contar contigo quieras estar. Y bueno, hoy hablamos de este libro que has publicado a lo largo de 2025, Independencia Financiera de la A a la Z, la editorial Vergara. Y te quería preguntar un poco, bueno, sobre algunas cosas que he visto en este libro que me parece que son un poco diferentes o no habías cargado tanto en los libros anteriores, ¿no? Y una de las cosas es esta cuestión un poco más filosófica sobre la vida austeridad, la vida austera, ¿no? La vida de que se puede ser feliz viviendo con menos, se puede vivir mejor con menos, que me parece que es una cosa que quizás no estaba tan clara en alguno de tus libros anteriores, y quería que nos explicaras un poco más cuál es tu visión y sobre todo dónde está el límite, ¿no? Porque si alguien coge tu visión y la quiere llevar al límite, pues entonces llegaríamos al lonchafinismo, ¿no? A malvivir porque solo hay que ahorrar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu visión y dónde está el límite. O sea, yo creo que la palabra austeridad no me gusta demasiado porque tiene connotaciones negativas. Entonces hay gente que ya cuando hay austeridad echa a correr. Entonces, lo que hay que hacer es buscar el equilibrio. Y el equilibrio, pues son las cosas que cuenta el libro, por ejemplo, es que la gente que se gasta todo, cuando todo lo que gana, cuando le dices que invierte, dice, es que también hay que gastar. Digo, es que justo eso es lo que te digo, que también hay que gastar, no solo gastar. Entonces se trata de que gastar todo es irracional. O sea, cuando una persona gasta todo tiene algún problema y lo está intentando tapar gastando todo su dinero. Entonces no es que esté viviendo lo mejor que puede, sino que tiene un problema importante y con eso no lo tapa, lo está intentando tapar, pero no lo tapa. Entonces tiene que pasar a vivir una vida más racional en la que sí que gaste, pero también invierta. Porque eso es lo que va a hacer, le va a hacer tener mejor vida, no solo en el futuro, como cree mucha gente, sino también ahora. Porque una persona, como te digo, cuando se gasta todo es que algo está mal en la cabeza de esa persona. O sea, hay algo que no le gusta, su vida no le gusta y tiene que cambiar para que su vida empiece a gustarle y que empiece a gustarle su presente y también su futuro. Pero ¿y qué le dirías a alguien que dijera, va, si total, para lo que consigo ahorrar no merece la pena invertir, ¿no? Porque en el libro insistes mucho que aunque sea poco, siempre vas a estar mejor invirtiendo. Insístenos un poco sobre eso. Pues aquí la idea principal es que cuando tú empiezas a invertir, lo normal es que empieces a invertir poco. Entonces, incluso las grandes fortunas que hay en el mundo se han hecho, pues, se han empezado invirtiendo poco. Hay casos de corrupción que lo han robado de golpe, vale. Pero la gente que gana el dinero normalmente, incluso los que tienen miles de millones, esa familia empezó invirtiendo poco. Y con el paso del tiempo, haciéndolo bien, varias generaciones han llegado a tener muchísimos, los que más del mundo. Ese no es el objetivo para la mayoría de la gente, pero la cuestión es que invirtiendo un poco, ese poco se convierte en mucho, con total seguridad, con el paso del tiempo. Es decir, no tiene sentido que digas, es que voy a esperar a que me hagan presidente de Ford para ganar 1 millón al año y entonces empiezo a invertir. Eso no tiene sentido. Porque otra de las cosas que dices es que, paradójicamente, invirtiendo en bolsa se reduce tu riesgo a largo plazo, ¿no? Cuando mucha gente Pero pensaría que precisamente se incrementa el riesgo. Cuéntanos más sobre eso. la vida es arriesgada. Entonces, eliminar los riesgos es completamente imposible, no lo puede hacer nadie. O sea, pero ningún ser humano, por mucho dinero que tenga incluso. Pero la vida de la gente que no tiene patrimonio es mucho más arriesgada que la vida de la gente que tiene patrimonio, porque ese patrimonio te ayuda a cubrir muchos riesgos y a vivir mucho mejor. Entonces, cuanto más rápido crees tu patrimonio, más rápido reduces tu riesgo. No tener nada siempre ha sido muy arriesgado y cada vez es más arriesgado, porque tal como va la vida y la sociedad, la brecha entre la gente que invierte y la que no invierte cada vez es más grande. Entonces, la que no invierte no es que mantenga su riesgo, sino que debido a que los otros están mejorando, lo que está haciendo es incrementar su riesgo.
Pero y dentro de eso, uno podría decir, vale, pero si inviertes en letras del tesoro, pues tienes menos riesgo que invertir en bolsa, ¿no? Pero parecería que no es eso lo que tú indicas en el libro, Claro, ¿no? si inviertes en letras de tesoro, tienes menos riesgo a corto plazo, pero te quedas como estás porque no superas la inflación. Entonces lo que haces es mantener tu riesgo actual. Sin embargo, para reducir tu riesgo actual tienes que ganar por encima de la inflación. Y eso es lo que consigues hacer con la bolsa. Eso, por ejemplo, ahora se dice, es que los ricos invierten como los ricos. Es que los ricos, muchos no invierten muy bien. Porque como tienen mucho dinero, su objetivo es más o menos mantenerse con la inflación. Entonces invierten en cosas muy seguras de baja rentabilidad. Pero hay que echarles a bien, porque como tienen tanto dinero, pues aunque no ganen más, van a mantener su estilo de vida toda su vida. Pero para una persona normal eso no puede ser. Ah, puede ser, pero si estás dispuesto a vivir cada vez peor. Entonces tienes que incrementar tu riqueza para ir viviendo mejor, porque la mayoría de la gente normal y corriente no queremos quedarnos como estábamos o como estábamos antes de empezar a invertir. ¿Y no te parece que como para estar mejor, lo más rápido es intentar que te toque la lotería o jugar una quiniela y acertar la quiniela? Que eso también das bastante zapatilla en el libro sobre eso. Cuéntanos. Si lo consigues, está muy bien. El problema de la lotería y de la quiniela no es normalmente el dinero que se juega, porque la quiniela y la lotería generalmente no generan adicción, porque como tienes que esperar una semana a que sea el sorteo según los partidos, no tienes la adicción que te crean las apuestas o el bingo, estas cosas, que los juegos son continuos, entonces ganas o pierdes, e inmediatamente puedes volver a jugar, ganas o pierdes, puedes volver a jugar. Entonces la lotería y la quiniela y todas estas cosas, que la quiniela ya está muy pasada de moda, pero bueno, no te generan adicción porque, pues eso, tienes que esperar al sorteo del semanal. Pero lo que hace es que la gente que juega esto confía en ello. Aunque luego si lo preguntas te dirán, no, pero no soy tan tonto de creer que me va a tocar la lotería. Pero realmente están en general confiando en ello. Entonces dicen, es que como en el fondo creo que es posible que me toque la lotería, pues, y van a hacer muchos millones, pues ¿para qué voy a ahorrar ahora este mes 200 euros o 300 o 500? Si eso no es nada comparado con los millones que me van a tocar. Lo que pasa es que esos 200 o 300 o 500 euros al mes son reales y el otro no toca nunca. Entonces, lo que se pierde jugando a la lotería, si es similares, en cuanto a dinero es muy poco, pero lo que importa es el tiempo que se pierde. Porque va Sí, sí. pasando un mes, un año, una década, 2 décadas, entonces esa gente se encuentra con que ha confiado en que le tocase la lotería, no le ha tocado, pero no ha hecho su vida por otro lado, que es donde debería haberlo hecho, que es el lado de invertir. Entonces pasa el tiempo y al cabo de 20 o 30 años, pues si le dices, ¿cuánto has perdido en la lotería? Pues no será mucho, porque a lo mejor es 1 euro a la semana, dos, 10 euros al mes, 20, que no es mucho. Y entonces le parece que eso le ha causado poco perjuicio, pero lo importante es que ha perdido 10 o 20 o 30 años en los que no ha invertido. Y Mm. eso ya no los puede recuperar. Sí, sí, sobre todo que se pone en un estado mental en el cual no se hace responsable un poco de su futuro, sino que espera que la suerte o el azar le resuelva su futuro, ¿no? Yo creo que ese estado mental te quedas ahí como en un limbo que Pero no tiene ninguna parte, ¿no? es que va muy relacionado porque, como te decía, cuando les preguntas te dicen, no, no soy tonto, no creo que me haya tocado la lotería. Realmente no es una cuestión de que sean tontos o listos, sino que es gente que lo de invertir no lo conoce y le parece tan lejano que dices que por ahí no voy a conseguir nunca nada, entonces por lo menos vendo un poco de dinero a ver si suena la flauta. Pero esa mentalidad es equivocada. Tienen que darse cuenta de que la flauta no va a sonar y que lo que tienen que hacer es invertir porque eso sí que les va a funcionar de verdad. Entonces el problema es un problema de mentalidad que no creen que la inversión les vaya a funcionar porque creen que hay que tener mucho dinero, pero sí que les va a funcionar porque con poco dinero funciona muy bien. Cuanto más tengas, mejor, por supuesto, pero que por poco dinero que se tenga, funciona muy bien. Muy bien. ¿Y qué me dices de la idea de pagar tus deudas lo más pronto para así poder invertir, ¿no? Porque en el libro en dos momentos haces una reflexión y llegas a conclusiones un poco diferentes, ¿no? En una parte parece que
para la hipoteca dices, no te empeñes en pagar la hipoteca para luego empezar a invertir. Y sin embargo, cuando hablas de créditos al consumo, dices, bueno, en este caso sí Claro. parece mejor reducir la deuda antes de empezar a invertir, ¿no? Entonces, para la gente que nos esté viendo y tenga, como muchos tenemos deudas, ¿cuál es qué es lo que hay que tener en la mente, ¿no? Es decir, porque por un lado la hipoteca son duraciones más largas y suelen ser intereses más pequeños, ¿no? El interés que se paga. Mm. El de créditos al consumo suele ser menos tiempo, pero intereses más grandes. A la larga pagas más intereses en bruto en el hipoteca porque son más años, ¿no? Pero a lo mejor lo que hay que pensar es el interés relativo y no el interés total que se paga, ¿no? Bueno, cuéntanos qué Claro, tendría que pensar uno a la hora de pensar si debe quitarse la deuda antes de invertir. claro, pues es básicamente el tema este, que es diferente un crédito al consumo que una hipoteca. El crédito al consumo, la gente que lo pide es gente que no ahorra. Entonces, y precisamente por eso tiene que pedir un crédito al consumo, ¿vale? Porque no tengo, llega el verano, que parece que les pilla sorpresa, no tengo dinero para las vacaciones y me quiero ir de vacaciones. Y eso no lo habían pensado en mayo, abril, marzo, febrero, enero, sino que de repente les pilla sorpresa, miran el cuenta del banco, miran lo que cuestan las vacaciones y después esto es más pequeño que esto, así que hay que pedir un crédito. Entonces esa gente es la que peor está en el sentido de mentalidad, porque lo primero que tiene que hacer es darse cuenta de que así no es forma de vivir. O sea, eso es empobrecerse a uno mismo de una forma absurda. Entonces tienen que pagar todas esas deudas porque el interés es muy alto y no pedir más. Luego, en una persona normal que no tenga ese problema de derroche, pues un problema de derroche excesivo, pues se tiene que comprar una casa, que no tiene más remedio, o alquilarla, pero bueno, si la compra tiene que poner en hipoteca. Y entonces, las casas, aunque el precio debería bajar si se liberaliza sobre todo eso, pero las casas no se pagan con lo que ganas en unos pocos meses y nunca se han pagado y nunca se podrán pagar, salvo gente que gane muchísimo, claro. Pero también se comprará una casa mejor. Entonces, hay que ver cómo se paga. Y la forma más racional de pagar es pidiendo una hipoteca. Porque el tipo de las hipotecas es muy bajo. Puede ser alrededor del 2% en este momento. Entonces, si tú estás pagando una deuda al 2% y inviertes en bolsa y te da el 8, el 10, el 12, el 15, lo que sea, pues te merece la pena. Cuanto más tiempo pase, más rico eres. Si en lugar de hacer eso, o sea, si en lugar de invertir, dices voy a pagar la hipoteca antes, pues el problema es que si la hipoteca es al 2%, al hacer amortizaciones anticipadas es como si estuvieses invirtiendo ese dinero al 2%, que es muy bajo. Y tampoco vas a terminar de pagarla en un año. Que no es que digas, es que con el ahorro de un año me quito la hipoteca y ya está. No, vas a tardar en pagarla a lo mejor en vez de 30, pues 15. Entonces el problema es el del tiempo que hablábamos antes, de otra forma, que si haces eso has perdido 15 años de invertir. 15 años en los que en lugar, o sea, habrías estado dando un 8, un 10, 12, 15, lo que sea, y pagando un 2, pues si es el 10, le quitas el 2, ganas el 8, más o menos. Y entonces, en lugar de hacer eso y estar ganando a ese ritmo, has renunciado a ganar a eso durante 15 años, la casa la tienes pagada y ahora puedes empezar a invertir. Pero te habría ido mejor si hubiese sido al ritmo de pagar la hipoteca normalmente y a la vez invertir. Mm. Pero también hay una situación intermedia de esas dos que nos has dicho, ¿no? Que puede ser el caso de un crédito del automóvil, ¿no? Que es un crédito al consumo, pero para comprar un automóvil. A veces, si uno tiene que comprarse un coche y vale 30.000 o 40.000 euros, pues a lo mejor ese dinero no lo tienes y tienes que pedir un crédito, a pesar de que los intereses son altos, por una cierta cantidad, ¿no? Ya sean 30.000 o 15.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso, que es un caso un poco intermedio, ¿cómo tiene que pensar la gente? Ese caso depende mucho también de la situación de la persona. Entonces, ahí, si consigues el crédito como al 6%, por ejemplo, que los hay, pues merece la pena pagarlo también a crédito y a la vez invertir. Pero entonces, claro, ahí lo que tienes que ver es ajustar el coche que realmente necesitas y el momento en el que comprarlo. ¿Vale? No es lo mismo cambiar de coche cada 10 años que cambiar de coche cada 2 años. Entonces, eso hay que
Eso hay que encajarlo más en la situación particular de cada uno. Vale, los otros dos casos que me has preguntado es consumo y hipoteca. La respuesta es más general para todo el mundo. Y en el caso del coche, la respuesta varía más según la situación de la persona. Muy bien. ¿Y cuál es tu visión sobre la compra de estos activos como la vivienda, ¿no? O bueno, no un activo, pero algo que mucha gente necesita, que es un coche, ¿no? ¿Tú crees que es mejor empezar desde que uno es joven, meterse en una hipoteca, aunque eso te haga no poder ahorrar tanto y perder esos años de poder invertirte? ¿O es mejor esperar unos pocos años y estar de alquiler, aunque ese dinero no se está, digamos, convirtiendo en un activo tuyo, sino que se está de alguna manera perdiendo como un gasto para poder invertir más? ¿Cuál es la recomendación que darías así? Ya sé que en cada caso depende, ¿no? Pero ¿cuál es tu recomendación así más general? O sea, lo primero que pienso yo es que generalmente, cuando tienes el primer sueldo, normalmente no necesitas una vivienda. Entonces hay dos errores. El primer error es gastarse todo el dinero, como hemos hablado. Y luego otro error muy típico en España es en los padres, los tíos, los abuelos, a la gente que empezaba a trabajar, métete ya en un piso. Es decir, en cuanto empieces a ganar dinero, y aunque no lo necesites, métete en comprar un piso. Y luego lo alquilas o lo que sea. Eso creo que es un error. Entonces, lo que hay que hacer es desde el primer sueldo empezar a comprar acciones. Y luego, cuando te llegue el momento de que necesites la casa de verdad, cuanto más acciones hayas comprado y más dinero estés cobrando, más fácil te será planificar la compra. Y ahí te digo igual, es que no es lo mismo una persona que es que me caso con 22 años que con 30 que con 40. ¿Sabes? Entonces depende del caso, de los sueldos, de la situación, de la ciudad. No es lo mismo estar en Madrid que en Valencia o en Valladolid, que en Sevilla o en Barcelona, que en Lugo. Entonces, para mí, el consejo general para todo el mundo es que desde el primer sueldo empiezan a comprar acciones para cobrar dividendos. Y luego ya la planificación de la casa, que a unos le llegará más pronto, a otros más tarde, la harán mucho mejor cuantas más acciones hayan comprado en ese momento, hasta ese momento. Pero tú recomendarías, por ejemplo, vender las acciones para pagar la entrada de un piso. No, eso Sí, no. eso no, ¿no? Vender las acciones no. Entonces tienes que ver qué casa necesitas en ese momento, cuánto dinero ganas con tu sueldo, qué hipoteca puedes pedir. Y lo ideal es pagar la hipoteca a la vez que sigues ahorrando todos los meses para comprar más acciones. Es decir, sigues comprando acciones con los dividendos y a la vez sigues ahorrando todos los meses. Pero si alguien que, por ejemplo, dice es que por cómo se me ha planteado la vida, no puedo seguir ahorrando. O sea, tengo que dedicar el sueldo a la hipoteca y a vivir. En este momento casi no puedo ahorrar, pero al menos estará reinvirtiendo los dividendos de las acciones que compró antes de comprarse la casa. Mm, Ahora, mm. lo ideal es planificar las cosas de forma que además de pagar la hipoteca puedas seguir ahorrando para comprar más acciones. Me llama la atención que en el libro no utilizas, o me parece que no, o se me ha pasado inadvertido, el concepto de bola de nieve, ¿no? Que explicaría muy bien este concepto que nos hablas, ¿no? ¿No te gusta la idea de la bola de nieve o prefieres usar otras palabras? No sé, yo prefiero otras palabras, sí. ¿Alguna razón? No, no sé, me gusta más explicarlo de otra forma. Ya para terminar, el tema del coche, es mejor, eh, bueno, siempre, ¿no? Como has dicho, con la visión de la austeridad, pensar si de verdad te hace falta, pero en caso de que decidas que sí, ¿tú crees que es mejor ir a un modelo de renting, leasing, que lo tienes como un gasto y en algún momento te puedes quizá quitar? ¿O es mejor comprarse un coche a pesar de que sabes que se va a ir depreciando y eso es un gasto puro, ¿no? No es un activo como una casa. El renting leasing muy barato no es, ¿eh? Eso es para usarlo mucho. Mm, Para usar mucho y tener dinero y querer cambiar el coche pronto. Entonces eso es más bien para ir sobrado de dinero, digamos. mm, O sea, me cambio de Mercedes o de BMW cada 3 años, sí. que para la mayoría de gente que digo, bueno, estoy ahorrando todo lo que puedo, entonces voy a comprarme un coche y voy a mantenerlo 8, 10 o 12 años. Vale. O sea que en general mejor, si tienes un coche, mejor comprarlo, aunque pensando si cómo es lo que te puedes gastar en el momento, ¿no? Claro, es que el renting leasing es más bien tipo lujo, ¿sabes? Es Mm, decir, pago esto, cambio de coche bueno cada 3 años y no me preocupo del seguro, de averías y de todas esas cosas. mm.
Entonces, Muy no lo bien. veo mal, pero en plan lujo cuando ya se tiene bastante dinero, no pues cuando se está empezando o a media de formar el patrimonio. Muy bien. Pues nada más, Gregorio, esto es lo que tenía para preguntarte hoy. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y bueno, recomiendo mucho el libro, que dejamos el link en la descripción del vídeo, por si alguien no lo ha leído o lo quiere comprar, pues que sepa que es un libro muy recomendable para acercarse al pensamiento de Gregorio. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, un saludo, Gregorio. Hasta otra. Hasta luego, Gustavo.